¿Sabes realmente quién enseñó al mundo a pensar? No, en serio, ¿lo sabes? Porque apuesto a que has oído hablar de Sócrates. Tal vez viste alguna caricatura de un viejo griego en toga haciendo preguntas molestas. Quizás estudiaste algo sobre filosofía antigua en la escuela. Pero si te pregunto ahora mismo cómo exactamente un albañil ateniense que nunca escribió una sola palabra, que fue ejecutado por su propia ciudad como criminal, que pasó su vida deambulando descalzo por las calles interrogando a cualquiera que escuchara, transformó fundamentalmente no solo la filosofía sino el concepto mismo de qué significa pensar racionalmente, puedes responder con precisión. ¿Fue solo un maestro inteligente? ¿Fue un provocador político? ¿Fue un santo mártir de la razón? Y aquí está la pregunta realmente perturbadora. ¿Por qué un hombre que afirmaba no saber nada, que deliberadamente irritaba a todos a su alrededor, que fue condenado a muerte por corromper a la juventud, se convirtió en la figura más influyente en la historia del pensamiento occidental? ¿Cómo es posible que cada vez que cuestionas una suposición, examinas tus creencias, buscas definiciones precisas o rechazas aceptar respuestas superficiales, estás usando un método que este hombre inventó hace 2400 años? ¿Cómo alguien que nunca fundó una escuela, nunca escribió un libro, nunca viajó más allá de Atenas excepto para pelear en guerras, pudo convertirse en el padre del pensamiento crítico occidental? La respuesta es tan fascinante como paradójica, porque Sócrates no enseñó al mundo qué pensar. Enseñó al mundo cómo pensar. No proporcionó respuestas, proporcionó un método. No construyó sistema filosófico, demolió sistemas filosóficos. No afirmó sabiduría, afirmó ignorancia y luego usó esa ignorancia como arma devastadora contra la arrogancia intelectual de su época. Inventó la filosofía como la conocemos. No como conjunto de doctrinas, sino como actividad. Como práctica de cuestionamiento riguroso y despiadado que no acepta nada por fe, tradición o autoridad. Transformó el pensamiento de actividad pasiva de absorber conocimiento recibido en actividad activa de examinar críticamente toda afirmación. Y al hacerlo, creó las fundaciones sobre las cuales se construyó toda la tradición intelectual occidental. La ciencia, la lógica, la ética, la epistemología. Todo rastrea su linaje de vuelta a este hombre extraño que pasó su vida haciendo preguntas incómodas en el ágora ateniense. Esta es la historia de cómo Sócrates realmente enseñó al mundo a pensar, de por qué fue ejecutado por ello, y por qué su muerte se convirtió en el evento fundacional de la filosofía occidental. Es la historia del hombre que hizo del pensar una forma de vida. Comencemos con el momento exacto en que comprendes que Sócrates no era lo que piensas que era. Probablemente lo imaginas como sabio filósofo anciano, ¿verdad? Sereno, contemplativo, rodeado de estudiantes devotos, dispensando sabiduría desde algún retiro académico tranquilo. Pero aquí está la verdad. Sócrates era feo, pobre, molesto y deliberadamente provocador. Las fuentes antiguas lo describen como teniendo nariz chata, ojos saltones, vientre prominente. Se vestía con ropa simple. Andaba descalzo incluso en invierno. Nunca se bañaba. Era casado con una mujer llamada Jantipa, quien era famosa por su mal temperamento. Probablemente con razón, dado que Sócrates pasaba todo su tiempo filosofando en lugar de ganar dinero para sostener a su familia. No tenía ocupación fija. No cobraba por enseñar, a diferencia de los sofistas, los maestros profesionales de retórica de su época. Simplemente deambulaba por Atenas interrogando a la gente. Y cuando digo interrogando, no me refiero a conversación amistosa. Me refiero a interrogatorio despiadado, implacable, público. Sócrates abordaba a políticos, poetas, artesanos, cualquiera que afirmara saber algo, y mediante preguntas cuidadosamente elaboradas, los demostraba que no sabían de lo que estaban hablando. Haría una pregunta simple: ¿qué es la justicia? ¿O qué es el valor? La persona daría una definición confiada. Entonces, Sócrates comenzaría a hacer preguntas de seguimiento, exponiendo inconsistencias, contradicciones, circularidades en la definición. Eventualmente, usualmente en presencia de audiencia, la persona se vería forzada a admitir que realmente no sabía qué era justicia o valor, o lo que fuera que afirmaban entender. Esto era humillante, y Sócrates lo hacía constantemente, a todos, sin importar cuán poderosos o respetados fueran. Ahora, imagina ser ateniense prominente. Eres general o político o poeta famoso. Has pasado toda tu vida construyendo reputación como persona sabia y competente. Y luego este albañil feo y descalzo te aborda en el mercado, comienza a hacerte preguntas sobre tus creencias y en 10 minutos te tiene tartamudeando contradicciones mientras una multitud se ríe. ¿Cómo te sentirías? Probablemente odiarías a Sócrates. Y muchos atenienses lo odiaban. Lo llamaban tábano.
molesto aguijón que picaba el flanco del Estado. Pero él abrazaba el término. Decía que Atenas era como caballo noble pero lento que necesitaba ser constantemente aguijoneado a acción por moscas molestas como él. Pero aquí está lo crucial. Sócrates no hacía esto para ser molesto. Lo hacía porque creía que la vida no examinada no vale la pena vivir. Creía que la mayoría de la gente pasa por la vida aceptando opiniones recibidas sin cuestionarlas, actuando sobre suposiciones nunca examinadas, afirmando conocimiento que no poseen realmente. Y creía que esto era peligroso, moral e intelectualmente. Porque si no sabes realmente qué es la justicia, ¿cómo puedes actuar justamente? Si no has examinado tus creencias sobre el valor, ¿cómo sabes que lo que estás haciendo es valiente en lugar de estúpido? Si nunca has pensado críticamente sobre lo que es bueno, ¿cómo puedes vivir buena vida? Así que Sócrates inventó método para forzar a la gente a examinar sus creencias. El método socrático, como llegó a ser llamado, funciona así. Primero, finge ignorancia. Acércate a alguien y pídele humildemente que te enseñe algo que supuestamente saben. Segundo, una vez que ofrecen definición o explicación, haz preguntas que expongan sus suposiciones ocultas. Tercero, muestra cómo estas suposiciones contradicen entre sí o llevan a conclusiones absurdas. Cuarto, una vez que admiten confusión, guíalos mediante más preguntas hacia definición más refinada. Quinto, repite el proceso hasta que o alcancen comprensión genuina o admitan que realmente no saben de lo que están hablando. Este método era revolucionario por varias razones. Primero, cambió la carga de la prueba. En lugar de que Sócrates afirmara conocimiento y lo defendiera, hacía que otros afirmaran conocimiento y luego los forzaba a defenderlo. Esto significaba que no necesitaba tener respuestas, solo necesitaba tener buenas preguntas. Segundo, era democrático en cierto sentido. No dependía de autoridad o posición social. Un argumento era bueno o malo basado en su lógica interna, no en quién lo hacía. Tercero, era colaborativo en superficie pero devastador en ejecución. Sócrates pretendía que estaban buscando verdad juntos, pero en realidad estaba sistemáticamente demoliendo la posición de la otra persona mientras pretendía ser estudiante humilde. Y cuarto, más importante, transformaba filosofía de actividad de memorizar doctrinas de sabios en actividad de razonamiento riguroso desde primeros principios. Antes de Sócrates, si querías conocimiento, ibas a poeta o sacerdote o sabio tradicional, que te decía qué pensar. Después de Sócrates, si querías conocimiento, tenías que pensar por ti mismo, examinar tus suposiciones, seguir lógica donde llevara, aceptar conclusiones incluso si eran incómodas. Sócrates hizo del pensar no absorción pasiva sino interrogación activa, y esto cambió todo. Pero esto no era solo el comienzo. La verdadera revolución que Sócrates causó fue más profunda que método. Transformó el objetivo mismo de la filosofía, de ganar disputas o impresionar audiencias a algo mucho más fundamental. El cuidado del alma. La transformación del pensamiento occidental por Sócrates no fue simplemente técnica o metodológica, fue ética y existencial, porque Sócrates no veía la filosofía como ejercicio intelectual abstracto practicado por profesionales en escuelas. La veía como necesidad vital para cada humano, como medicina para el alma, como única manera de vivir vida genuinamente buena. Y esta visión de filosofía como forma de vida, no solo conjunto de teorías, se convirtió en uno de sus legados más duraderos. Para entender esto, necesitas entender qué Sócrates creía que estaba en juego. En la Atenas de su tiempo, había grupo de maestros profesionales llamados sofistas que enseñaban retórica, el arte de la persuasión, por tarifas altas. Los sofistas argumentaban que la verdad era relativa, que lo correcto e incorrecto eran convenciones sociales, que lo importante era ganar argumentos y avanzar en la vida política, no descubrir verdad objetiva. Sócrates odiaba esto. Creía que había verdad objetiva sobre lo correcto e incorrecto, bueno y malo, justo e injusto, incluso si era difícil de descubrir. Creía que la sabiduría real era reconocer tu propia ignorancia en lugar de pretender conocimiento que no tienes, y creía que la única cosa que realmente importaba era el estado de tu alma, tu yo interior, tu carácter. Riqueza, poder, reputación, placer físico, todas estas cosas que la gente normal perseguía eran irrelevantes comparadas con si tu alma era buena o corrupta, y tu alma se volvía buena mediante autoexamen constante, cuestionamiento riguroso de tus creencias y acciones, vida de acuerdo con la razón en lugar de pasión o convención. Esto llevó a algunas posiciones muy radicales. Sócrates argumentaba que nadie hace mal voluntariamente. Si realmente entendieras qué es bueno, naturalmente lo harías. La gente solo actúa mal por ignorancia, malentendiendo qué es verdaderamente bueno para ellos. Esto sonaba absurdo para los atenienses. ¿No son algunas personas simplemente malas, deliberadamente eligiendo hacer mal? Pero Sócrates insistía.
Si un ladrón realmente entendiera que robar corrompe su alma, que el daño que hace a su carácter es peor que cualquier ganancia material, no robaría. El problema no es mala voluntad, sino mal conocimiento. Y si el mal es ignorancia, entonces la virtud es conocimiento. Si realmente sabes qué es bueno, actuarás bien. Esto hacía a la filosofía, la búsqueda del conocimiento, la actividad más importante posible. Más radicalmente, Sócrates argumentaba que es mejor sufrir injusticia que cometer injusticia. Si alguien te hace daño, daña tu cuerpo o reputación, pero tu alma permanece intacta. Si haces daño a alguien, corrompes tu propia alma, que es infinitamente peor. Esto contradecía completamente la moralidad griega convencional, que enfatizaba honor, reputación, venganza contra enemigos. Los griegos creían que era noble devolver daño por daño, humillar a quienes te humillaban. Sócrates decía que esto era espiritualmente suicida. Era mejor ser víctima que perpetrador, porque ser perpetrador destruye lo único que realmente importa, la bondad de tu alma, y llevó esta lógica a su extremo final. Es mejor morir que comprometer tus principios, porque la muerte solo destruye el cuerpo, que es temporal de todos modos. Comprometer tus principios destruye tu alma, que es lo único que tiene valor duradero. Esta no era retórica abstracta para Sócrates, lo vivió y eventualmente murió por ello. En el año 399 a.C., cuando Sócrates tenía 70 años, fue llevado a juicio con cargos de impiedad y corrupción de la juventud. Los cargos eran técnicamente falsos, pero reflejaban resentimiento real. Sócrates había pasado décadas humillando públicamente a figuras prominentes. Había sido asociado con algunos de los peores enemigos de la democracia ateniense, incluyendo a Alcibíades, quien había traicionado a Atenas, y Critias, quien había liderado el régimen oligárquico brutal de los 30 tiranos que brevemente derrocó la democracia ateniense. Sus acusadores argumentaban que Sócrates no creía en los dioses de la ciudad, que introducía nuevas divinidades, y que sus enseñanzas corrompían a jóvenes de Atenas, volviéndolos irrespetuosos de autoridad y tradición. Había algo de verdad en esto. Sócrates era profundamente escéptico de religión convencional. Afirmaba ser guiado por voz interior divina, un daimonion, que le advertía contra acciones incorrectas. Y sus estudiantes, jóvenes aristócratas como Platón y Jenofonte, habían adoptado su actitud crítica, cuestionadora hacia todo, incluida la democracia ateniense misma. El juicio fue ante jurado de 500 atenienses. Sócrates podría fácilmente haberse salvado proponiendo exilio o prometiendo dejar de filosofar. En cambio, hizo exactamente lo opuesto. Dio discurso de defensa, preservado por Platón en la Apología, que era menos defensa que desafío provocador. Se negó a rogar por misericordia. Se negó a traer a su esposa e hijos para despertar simpatía del jurado. En cambio, insistió que había pasado su vida haciéndole a Atenas el mayor servicio posible, interrogando a ciudadanos, forzándolos a examinar sus vidas. Comparó su misión con mandato divino. Dijo que si lo absolvían con condición de que dejara de filosofar, rehusaría, porque obedecer a Dios era más importante que obedecer al jurado. Dijo que lejos de corromper a la juventud, los estaba mejorando enseñándoles a pensar críticamente. Y cuando el jurado lo encontró culpable por margen estrecho, 280 a 220, se requería que propusiera contrapenalidad a la pena de muerte que la acusación pedía. Este era su oportunidad de proponer exilio o multa, algo que el jurado habría aceptado con alivio. En cambio, Sócrates propuso que Atenas debería recompensarlo con comidas gratis de por vida en el Pritaneo, honor reservado para benefactores públicos más grandes y atletas olímpicos victoriosos. Esto era tan arrogante, tan deliberadamente provocador, que enfureció al jurado. Cuando votaron sobre la penalidad, aún más jurados votaron por la muerte, 360 a 140. Sócrates había convertido margen estrecho de culpabilidad en mayoría abrumadora para ejecución, y parecía no importarle. En sus observaciones finales, dijo a quienes votaron para condenarlo que pronto descubrirían que matarlo no silenciaría la crítica, solo crearía más críticos. Dijo a quienes votaron para absolverlo que la muerte no era mal, sino posiblemente bien, porque o era como sueño sin sueños, pacífico y sin problemas, o era transición a otro lugar donde podría continuar filosofando con los muertos. Después de la condena, Sócrates fue encarcelado esperando ejecución. Según la ley ateniense, ejecuciones no podían ocurrir durante cierto festival religioso, así que esperó en prisión por 30 días. Sus amigos visitaban diariamente. Le rogaron que escapara. Habían sobornado a los guardias, tenían plan de fuga. Todo lo que tenía que hacer era irse. Sócrates se rehusó. En Diálogo de Platón el Critón, Sócrates explica por qué.
Argumenta que toda su vida ha enseñado que la gente debe obedecer la ley, que hacer mal es peor que sufrir mal, que no puedes responder a injusticia con injusticia. Si escapa ahora, estaría rompiendo la ley, dañando el sistema legal ateniense, haciendo exactamente el tipo de cosa que ha criticado en otros. Sería hipocresía viviente. Sería mejor morir con principios intactos que vivir habiéndolos traicionado. Así que cuando llegó el día, bebió la cicuta calmadamente, rodeado de amigos. Según el relato de Platón en el Fedón, pasó sus últimas horas filosofando sobre la inmortalidad del alma. Consoló a sus amigos llorosos, cuando el veneno comenzó a funcionar, paralizando su cuerpo desde los pies hacia arriba. Sus últimas palabras fueron: Critón, le debemos un gallo a Asclepio, págalo y no lo descuides. Asclepio era dios de la curación. Sacrificar gallo a Asclepio era lo que hacías cuando te curabas de enfermedad. Sócrates estaba sugiriendo que la vida es la enfermedad y la muerte es la cura. Entonces murió. Y en ese momento la filosofía cambió para siempre, porque la muerte de Sócrates no fue solo ejecución de individuo. Fue evento fundacional, acto de martirio que definió lo que significaba ser filósofo. Sócrates había demostrado que la filosofía no era juego intelectual, sino compromiso de vida o muerte con la verdad. Había mostrado que principios valen morir por ellos. Había probado que el examen racional es más importante que la vida misma. Y esto electrificó a la siguiente generación. Platón, que tenía 28 años cuando Sócrates murió, pasó el resto de su vida escribiendo diálogos con Sócrates como protagonista, preservando y elaborando las enseñanzas socráticas. Jenofonte escribió sus propios recuerdos socráticos. Otros estudiantes establecieron escuelas filosóficas, cada una afirmando ser verdadera heredera de Sócrates. Y a través de estos escritos, el método socrático, las preguntas socráticas, la ironía socrática, la ignorancia socrática, todo se convirtió en el modelo de cómo hacer filosofía. Aristóteles, estudiante de Platón, sistematizó la lógica socrática en silogismos formales. Los estoicos adoptaron el énfasis socrático en virtud y autoexamen. Los cínicos llevaron el ascetismo socrático y desprecio por convención al extremo. El método socrático se convirtió en herramienta educativa fundamental, usado en escuelas romanas, universidades medievales, escuelas de derecho modernas. La insistencia socrática en definiciones precisas se convirtió en fundamento de filosofía analítica. La práctica socrática de cuestionar autoridad se convirtió en espíritu de la Ilustración. Pero también hay lado oscuro del legado socrático. Porque el Sócrates histórico era más complicado que el santo filosófico que Platón pintó. Sócrates realmente era asociado con enemigos de la democracia. Sus estudiantes incluían no solo Platón, sino también Critias el tirano y Alcibíades el traidor. Su constante cuestionamiento de autoridad democrática, su amistad con aristócratas, su aparente desprecio por opinión de masas, todo esto hizo que algunos atenienses lo vieran no como héroe del pensamiento libre, sino como amenaza subversiva. Y hay algo en esto. Sócrates nunca fue demócrata. Creía que gobierno debería estar en manos de quienes tenían conocimiento, no de votantes promedio que actuaban sobre opinión sin examinar. Esta tensión entre examen crítico socrático y autoridad democrática es todavía con nosotros, cuando expertos contradicen voluntad popular, cuando intelectuales desprecian creencias de gente común, cuando filósofos argumentan que verdad es más importante que consenso, están siendo socráticos y a veces tienen razón. Pero a veces esto se convierte en elitismo, en desprecio por valores democráticos, en justificación para gobierno de expertos que puede volverse tiránico. Sócrates mismo nunca resolvió esta tensión. Simplemente insistió en que la verdad debía ser buscada sin importar hacia dónde llevara. Entonces, ¿por qué Sócrates importa hoy? ¿Por qué deberíamos preocuparnos por albañil ateniense ejecutado hace 2400 años? ¿Por qué inventó método de pensamiento que todavía es fundamental para cómo entendemos la investigación racional? Cada vez que pides evidencia para afirmación, cada vez que señalas contradicción en argumento de alguien, cada vez que pides definición clara de término vago, estás siendo socrático. El método científico, con su énfasis en cuestionamiento escéptico de hipótesis, es esencialmente socrático. El sistema legal adversarial, donde abogados interrogan testigos y argumentan contra evidencia del otro lado, es socrático. La educación moderna, al menos en su mejor forma, donde estudiantes son alentados a pensar críticamente en lugar de memorizar respuestas, es socrática. Segundo, Sócrates estableció filosofía no como conjunto de doctrinas, sino como actividad.
como forma de vida. No puedes simplemente aprender filosofía leyendo. Tienes que hacerla, practicarla, vivirla. Y esto significa constantemente examinar tus creencias, cuestionar tus suposiciones, estar dispuesto a admitir ignorancia, seguir argumentos donde lleven incluso si es incómodo. Este concepto de filosofía como práctica espiritual, como camino hacia sabiduría que requiere disciplina y autotransformación, influyó profundamente no solo en filosofía occidental, sino en pensamiento religioso. Los filósofos cristianos antiguos vieron a Sócrates como precursor de Cristo, mártir por verdad. Los filósofos islámicos medievales estudiaron textos socráticos. La práctica budista de cuestionamiento constante de suposiciones comparte espíritu socrático, incluso si se desarrolló independientemente. Tercero, Sócrates demostró que principios intelectuales valen morir por ellos. En edad de relativismo, cuando muchos argumentan que toda verdad es subjetiva, que moralidad es solo preferencia personal, que nada merece compromiso absoluto, el ejemplo de Sócrates se destaca. Dijo que algunas cosas son objetivamente verdaderas, que algunas acciones son objetivamente incorrectas, que la integridad requiere vivir según tus principios incluso cuando cuesta todo. Puede que no estemos de acuerdo con todas las conclusiones de Sócrates, pero su compromiso inquebrantable con pensar racional y vivir ético permanece como reproche a cinismo e indiferencia. Cuarto, Sócrates nos recuerda que el pensamiento genuino es incómodo. No es agradable tener tus creencias desafiadas. No es divertido descubrir que cosas que diste por sentadas son contradictorias o infundadas. No es satisfactorio admitir ignorancia. Pero esta incomodidad es necesario para crecimiento intelectual. Si nunca cuestionas tus creencias, nunca las entenderás realmente. Si nunca admites ignorancia, nunca puedes aprender genuinamente. Si nunca experimentas perplejidad socrática, la confusión que viene de reconocer que no sabes lo que pensabas que sabías, nunca alcanzarás comprensión más profunda. En cultura que valora certeza y confianza, que castiga admitir error, que recompensa aparición de conocimiento sobre conocimiento real, la humildad intelectual de Sócrates es contracultural y vital. Quinto, el método socrático proporciona herramienta para navegar desacuerdo. En era de polarización extrema, donde diferentes grupos parecen vivir en realidades diferentes, donde nadie cambia de opinión porque nadie escucha realmente, el enfoque socrático ofrece alternativa. En lugar de gritar tus conclusiones a otros, haz preguntas. En lugar de afirmar que tienen razón, pregunta cómo saben. En lugar de dar conferencia, involucra en diálogo. El método socrático no garantiza acuerdo, pero crea espacio para conversación racional, donde las partes realmente escuchan y responden a argumentos del otro, en lugar de simplemente esperar su turno para hablar. Permíteme terminar con reflexión sobre por qué la historia de Sócrates importa más allá del interés filosófico. Sócrates enseñó al mundo a pensar mostrando que pensar es más que procesar información o resolver problemas. Es examinar tu vida completa. Tus suposiciones, valores, creencias, acciones. Es estar dispuesto a ser incómodo, admitir error, cambiar de opinión cuando la evidencia lo demanda. Es tratar la verdad como más importante que ego, que apariencias, que vida misma. Y es reconocer que este proyecto nunca termina. Nunca alcanzas conocimiento final, sabiduría completa. Siempre eres estudiante, siempre interrogando, siempre aprendiendo. La historia de cómo Sócrates enseñó al mundo a pensar es la historia de cómo un hombre, mediante nada más que preguntas e integridad personal, transformó la civilización. No conquistó territorios, no acumuló riqueza, no escribió libros, no fundó instituciones que sobrevivieron su muerte. Simplemente hizo preguntas, vivió según sus principios y murió por ellos. Y ese fue suficiente para cambiar el mundo. Porque mostró que el pensamiento genuino, riguroso, honesto, no es actividad pasiva sino radical, transformadora, peligrosa. Es peligrosa para autoridad injusta, es peligrosa para creencias no examinadas, es peligrosa para ilusiones cómodas, y es peligrosa para ti mismo porque una vez que comienzas realmente a pensar, a cuestionar, a examinar, no puedes parar, te cambia, y eso es exactamente lo que Sócrates quería. El mundo mató a Sócrates porque no podía tolerar sus preguntas, pero las preguntas sobrevivieron. Y 2400 años después, todavía las hacemos, todavía buscamos definiciones precisas, todavía cuestionamos suposiciones, todavía seguimos argumentos donde llevan, todavía valoramos verdad sobre confort, todavía creemos que la vida no examinada no vale la pena vivir. En eso somos todos hijos de Sócrates. Que nunca olvidemos lo que costó enseñarnos a pensar, y que nunca dejemos de hacer las preguntas que él comenzó a hacer en las calles de Atenas hace tanto tiempo.